Buenas tardes, estamos esperando la señal de arranque. Muy bien, me dicen que ya estamos en vivo. 26 de abril, nuevamente Tuto Quiroga desde La Paz, Bolivia, en una nueva sesión de los Facebook Lives que estamos intentando siempre hacer 3 veces por semana. Les doy gracias nuevamente a todos los que nos acompañan este 26 de abril. Estaremos atentos a recibir sus consultas, sus sugerencias. A ver, en esta sesión, antes de empezar al tema que nos ha convocado hoy, que es la cuestión de testear, de subir el número de test contra el coronavirus, algunos comentarios iniciales en este 26 de abril. Primero, mi solidaridad para todos los hombres y mujeres de Verde Olivo, a nuestros policías que cuidan de la seguridad de la gente en la calle y que están en primera línea de este combate, y a veces quizá no apreciamos en su justa dimensión que al estar ellos en las calles, no son doctores, no son doctoras, no son médicos, enfermeras, pero están resguardando todas las instalaciones bancarias para que la gente cobre su bono, garantizando que se cumpla la cuarentena en la calle, están en las clínicas, y al estar en la primera línea de estar en la calle, no están en cuarentena como estamos otros, pues también se ven afectados, y ya pasamos un mensaje de solidaridad para el policía, uno que había fallecido. Como siempre, respetamos los protocolos, nos duele hacerlo, pero debemos hacerlo, de no dar el nombre, el apellido, a fin de no causarle daños, estigmatización o que sea mal vista a la familia, que ya sufre suficiente con tener que enterrar al fallecido de coronavirus, y no queremos agregarle, por eso son así los protocolos, mayor dolor a través del aislamiento, el repudio, toda la dificultad que conlleva perder un ser querido por el coronavirus, que ya de por sí es difícil. No solo por coronavirus, algunos hemos conocido de gente que se ha perdido en el curso de esta epidemia, y gente que ha fallecido no de coronavirus tiene enormes dificultades, como cualquier otro, en la cuestión del velorio, el entierro, el cementerio, por la naturaleza de la cuarentena que estamos viviendo, y más allá también de que si uno fallece de algo no relacionado al coronavirus, siempre existe esa sospecha y uno puede terminar estigmatizado, aislado y demás. Pido toda la tolerancia con todos aquellos bolivianos que se nos vayan en esta época, que reitero, siempre es doloroso perder un ser querido, pero en esta época es más duro para cualquiera que se va de cualquier enfermedad por estas dificultades de no poder despedir a la persona, no poder hacer el velorio, no poder rezar un Padre Nuestro, un Ave María, no poder hacer el entierro, poner una flor, un poco de agua bendita. Eso es difícil para cualquier fallecido, y si es un fallecido que se verifica de coronavirus, pues más complicado aún, porque está sujeto a esas restricciones, limitaciones, y además con el dolor de no saber si ha dejado contagiado a algún ser querido, o el estigma al que muchas veces injustamente se somete a los familiares del fallecido de coronavirus. Pero un policía fallecido, la cifra que acabo de ver hoy en la prensa es que habría 22 que estarían infectados. Mi homenaje, mi reconocimiento a los policías militares que están en la línea de batalla contra este enemigo silencioso, cruel, criminal, externo, que está causando tanto daño en el mundo entero, como obviamente siempre hacemos, reiterar nuestro agradecimiento a médicos y enfermeras. Un comentario también este 26 de abril al iniciar. Nos parece importantísimo que ante esta pandemia, que requiere el concurso cohesionado, coordinado de todos, manifiesto mi preocupación por estos impases, desavenencias que se están produciendo con los sedes, las secretarías departamentales de salud. Vivimos en una Bolivia autonómica, hemos puesto eso en la Constitución, limitamos el número de mandatos presidenciales a solo 2, eso se violó, y también se nos permitió en la Constitución poner el tema de autonomía, lo cual significa que las gobernaciones están manejando los programas de salud con estas secretarías departamentales, así como también los niveles pertinentes, las alcaldías municipales. Es obvio de que en una crisis como esta se debe tener coordinación, cohesión, mando único a través del Ministerio de Salud, y ojalá que se pueda limar las asperezas que se está viendo. En Cochabamba se ha visto de que hay un designado interventor del Ministerio de Salud en ese departamento, y que se tiene otro, el designado por la gobernación. Tener dos cabezas
es muy complicado, como un amigo solía decir, un viejo adagio. Conocemos muchos animales con 100 pies, pero no hay animales con 2 cabezas. Hay que tener una sola cabeza, tanto nacional como regional, para poder llevar adelante las tareas que requiere la pandemia del coronavirus. Adicionalmente, antes de entrar en el tema de los test, me permito agregar algo que seguramente han visto. Ustedes saben que desde que empezó la cuarentena se tuvo reuniones en el Tribunal Supremo Electoral para ver el tema de diferir las elecciones, porque es obvio que era imposible aglomerarnos, congregarnos el 3 de mayo, ya sería el próximo domingo, millones de personas, casi 7 millones de personas saliendo todos a la calle en colas largas, interminables, todos en el espacio de unas horas, tener a prácticamente el país entero en recintos electorales en la mesa, hubiera sido una jornada masiva de propagación del contagio de coronavirus. Y como siempre hemos dicho, nuestra posición es que se vote lo antes posible sin que nadie tenga que arriesgar la vida o exponerse a un contagio para poder emitir su sufragio. El derecho a votar no puede estar condicionado a perder el derecho a la vida, a la salud, que es el primum inter pares o el primero que se debe tener. En esa línea ha habido un par de reuniones en el Tribunal Electoral. Es la propuesta que nuestros delegados, el doctor Luis Vázquez, han llevado a las 2 reuniones en el Tribunal Electoral. Algunas han sido virtuales. Ha habido una sesión de discusión en la Comisión del Congreso y celebro de que todo indica que en la Comisión se ha consensuado el cumplir con la formalidad, porque hoy por hoy tendríamos que ir a votar el próximo domingo, lo cual es imposible. Hay que cumplir con la formalidad de modificar la ley y permitir que el Tribunal Electoral fije una nueva fecha para los comicios, la primera vuelta de los comicios presidenciales parlamentarios, y el rango de fechas que se ha establecido y discutido es entre 28 de junio, lo más temprano sería 28 de junio, a domingo 27 de septiembre, que sería lo más tarde. Hay un rango ahí de aproximadamente 3 meses, de fines de junio a fines de septiembre. La fecha exacta le corresponde establecerla al Tribunal Supremo Electoral y, como han dicho, lo harán en función a recomendaciones técnico-electorales y, sobre todo, consideraciones sanitarias. Valga la oportunidad para aclarar que primarias en Estados Unidos, elección en Polonia, referéndum en Chile, la elección presidencial en República Dominicana, he conversado con amigos allá, se ha pasado de mayo a por lo menos julio. Es obvio de que todos están priorizando, como debe ser, la salud antes de lo que es el cumplimiento de la jornada electoral. Todos queremos tener un gobierno con la máxima legitimidad, que emane de las urnas, nunca más con fraude, nunca más con violación de la Constitución. Eso tendremos en los próximos comicios, pero reitero, sin que nadie exponga la vida o tenga que exponerse a estar afectado por el coronavirus por ir a emitir su sufragio. Último comentario antes de entrar a la cuestión de los test que nos congrega hoy esta tarde acá. Como ustedes saben, el día martes y en un par de otros videos hablamos largamente de lo complejo que va a ser estos meses que se vienen, lo complejo que van a ser en el tema económico. Habíamos hablado claramente que estábamos enfrentando como país una combinación de elementos como casi ningún otro. Nadie está en medio de una elección interrumpida, si se quiere, porque estamos con una crisis democrática producto de que el anterior gobierno, que solo tenía 2 mandatos, buscó el tercero a través de una interpretación judicial espúrea y después un cuarto violando la Constitución y violando el referéndum del 21 de febrero que se había hecho, y por tanto nos ha sumido en una crisis democrática producto después de lo que fue el fraude y la auditoría de la OEA, y estamos con una gestión de transición donde todos los estamentos del Estado, la presidencia, los ministros, el Congreso, que tenían que haber fenecido el 22 de enero, se les ha prorrogado el mandato por esta crisis en la que estamos sumidos, y lo mismo va a pasar a nivel de gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldes, consejos municipales. Se va a demorar todo este rearmado del Estado a través de comicios. Este año estamos con esa crisis democrática y a eso se le agrega un momento económico muy complejo y difícil que se ha visto exacerbado por la recesión del coronavirus y que también el hecho de que el precio del petróleo ha caído. Hablábamos hace unos días que nuestro país va a sufrir muy duramente la caída de los ingresos petroleros. Para hacer la comparación simple,
Si hace 6 años, digamos el 2014, estábamos en el apogeo de las exportaciones de gas y teníamos una renta gasífera producto de exportar gas a Sao Paulo, Cuiabá y en la Argentina, de encima de los 6.000 millones de dólares al año, significa que el sueldo nacional proveniente del gas, dejando de lado minería y otros rubros, estaba por encima de los 500 millones de dólares al mes hace unos 6 años. Pues ya a fines del año pasado, porque bajó el volumen, porque bajó el precio, eso había caído de 500 a 230 millones de dólares al mes. Este año ya tenemos otra vez reducción de volumen en el contrato con Brasil y la caída del precio, que empezó este año en 60 y pico dólares el barril, ha caído a menos de 20 dólares el barril, por ahí está, que va a significar que esto va a tardar en llegar por el rezago en la fórmula que explicamos detalladamente el anterior martes, pero que va a llegar y que el último trimestre del 2020 estaremos con ingresos del orden de 60 a 70 millones de dólares al mes. Entonces, en medio de una crisis democrática, un legado económico donde se han quemado reservas, un déficit fiscal muy alto, alto déficit comercial también, tenemos la recesión mundial del coronavirus y esta caída de ingresos del gas, que de más de 500 millones de dólares al mes de hace 6 años bajaron a 230 a fines del año pasado y bajarán a el orden de 60 a 70 millones de dólares al mes el último trimestre. Bueno, ese último comentario, hoy 26 de abril, quisiera entrar al tema que hoy nos convoca, el tema de los test. Ustedes saben que una y otra vez hemos venido hablando acá de la importancia de testear, parafraseando al director mundial de la OMS, que parte importante de cómo se combate el coronavirus es el testear. A ver, para que entendamos bien, lo dije en una entrevista que tuve por radio recién, la cuarentena no es un objetivo en sí mismo, es un mecanismo que nos permite a todos quedarnos en casa, evitando la propagación, para mientras estamos en cuarentena, que es un sacrificio económico duro, se aplana la curva de contagio, eso también aplana la economía. Por eso hemos hablado del tema de diferir los pagos de luz, agua, teléfono, alquiler para el sector informal, socorrer al sector empresarial, dar el alivio económico para compensar el costo de la cuarentena y mientras estamos en cuarentena, fortalecer el sistema sanitario e incrementar la capacidad de hacer test y exámenes. Entonces es un tema central, en todo el mundo se habla de esto, acá desde hace mucho tiempo hablábamos de la preocupación de que inicialmente en marzo solo teníamos un laboratorio público en el Cenetrop de Santa Cruz, después hacia fines de marzo se agregó un segundo hospital público, el INLASA de La Paz, después otro en el CEDES de Cochabamba, hay algunos privados. Todo el mundo habla de la importancia de los tests, qué clase de test hay, cómo se los hace. Y antes de traer a nuestro invitado, nuevamente les recuerdo que si quieren ver la información pueden entrar al sitio web worldometers.info, worldometers.info en inglés, W de Wilstermann, worldometers.info. Y aquí uno puede ver todas las cifras del coronavirus, país por país, cuántos casos se tiene, cuántos fallecimientos, cuántos se han recuperado, cuántos casos activos, cuántos han fallecido y sobre todo indicadores que comparan algo que hemos venido hablando, los fallecimientos o casos por millón de habitantes para comparar manzanas con manzanas. Obviamente que China, Estados Unidos, Brasil siempre van a tener más casos que Uruguay, Bolivia, por el mero hecho de que tienen poblaciones que son 20, 30 o 15 veces más grandes. Entonces hay que comparar por millón de habitantes y nuevamente, si entran ustedes aquí al worldometers.info, enseguida les muestro, pueden tomar cualquiera de las columnas, tomo la de test por millón de habitantes, pongo Sudamérica como región, y acá si ven ese cuadro pueden ver de que en el número de test, la columna de la derecha, Bolivia tristemente está al final de la tabla en Sudamérica por millón de habitantes. Descontando los datos de Venezuela que no son creíbles, en Chile andan en más de, hay un cierto rezago, no reflejan los números de hoy, pero hay un par de días de rezago en estas cifras, pero en Chile tienen más de 8.000 exámenes por millón de habitantes, en Perú más de 7.000, en Uruguay casi 4.800, en Ecuador 3.200, en fin, así va bajando, Brasil un poco menos, 1.400, alrededor de 1.400, y nosotros estamos debajo de Guyana en el último lugar de la tabla en test por millones. Testear es importantísimo y ahora tenemos como invitado, queríamos hablar con alguien que sepa de esto, no que lea como leo yo, que pueda
comentar lo que está leyendo, lo que está escuchando, lo que está analizando, sino alguien que sepa de esto, y no recientemente, sino hace mucho tiempo. Entonces tenemos en línea, damos la bienvenida al doctor Aldo Baca Flores, bioquímico, que se dedica a esto hace mucho, mucho tiempo, y queríamos poder conversar con él y que nos ilustre. Algo de esto he leído, pero que ilustre a la gente que nos sigue en el Facebook Live, de la clase de test que se tiene. Nuevamente reiterando que la importancia en muchos países para abrir la cuarentena, para ir aflojando la cuarentena, se están dando criterios de número de test mínimo por semana, de reducir la curva, de poder rastrear los contactos de los infectados. En fin, hay criterios que hemos hablado en otras ocasiones. Pero si hay algo central es testear, testear, testear. Y con eso queríamos dar, primero, buenas tardes, doctor Aldo Baca Flores. Dígame tú, nomás, yo le digo Aldo, y gracias por compartir unos minutos este 26 de abril aquí con nosotros en este Facebook Live. Le damos la bienvenida inicialmente. Buenas tardes, Tuto. Un gusto de participar en esta tarde de domingo, conversar un poco contigo. Muy bien, gracias, doctor. Quizás primero, inicialmente, para la gente, su experiencia como bioquímico, de dónde le viene su interés. También sé que esto es hereditario. Sé que usted tiene un hijo, por lo menos, también dedicado a esto, con gran educación académica, y que usted está en esto hace mucho tiempo. Entonces, un poco una breve descripción de en cuánto tiempo está dedicado a esto, cómo funciona su laboratorio, qué es lo que venía haciendo antes del coronavirus. Bueno, yo estoy dedicado al laboratorio desde hace más de 30 años. Como tú decías, varios miembros de mi familia se han dedicado también a esto. Mi hermana dirige una de nuestras sucursales. Mi hijo tiene un laboratorio en la ciudad de La Paz y tiene una formación amplia en el tema, particularmente en el tema vinculado a la biología molecular. Y nosotros como laboratorio, la empresa, el Laboratorio Universo, que es donde yo trabajo, tiene más de 45 años de vida, es uno de los laboratorios más antiguos del país seguramente. Y además que de alguna manera un laboratorio que hace varios años atrás obtuvo una calificación de ser un laboratorio de nivel 3, que es un laboratorio privado de referencia, con habilitación para hacer biología molecular, que es una ciencia, digamos, relativamente nueva. Digo relativamente porque ya tiene algunos años, unos buenos años en el mundo, pero todavía muy vigente, muy actual. Una ciencia que ha evolucionado y con metodologías que en estos últimos años han surgido, y gracias a Dios y el esfuerzo también de mi hijo, quien fue también seguramente un motivo importante para mí para seguir adelante, nosotros hemos incursionado realizando esas técnicas que son nuevas en el mundo, son nuevas en el mundo y se están aplicando hoy. Y bueno, esta inquietud surgió hace unos 3 años atrás, cuando implementamos nuestro laboratorio de biología molecular, y hemos venido trabajando con todo tipo de patógenos, particularmente patógenos virales que no se diagnosticaban antes porque no existen otros métodos de diagnóstico. No se puede cultivar los virus, no se los puede aislar, no se los puede ver. Los virus son a nivel molecular, son moléculas, son muy difíciles de observar si no tienes un microscopio electrónico o algo así. Entonces, esta metodología que es nueva en el mundo, la hemos venido aplicando para diferentes síndromes respiratorios, intestinales, para meningitis, para enfermedades de transmisión sexual, para muchas cosas en los últimos años. Y es así que estamos inmersos en este trabajo hace ya varios años atrás, ¿no? Bien, ahora, doctor, cuando usted hablaba de hace 3 años empiezan a hacer test de biología molecular, ¿quiere decir que es recién a partir de tener esa competencia, esa capacidad, que pueden hacer exámenes como los que ahora se necesita para el coronavirus? ¿Es así? Así es correcto. Lo que pasa es que básicamente este tipo de exámenes necesitan una instrumentación particular y un laboratorio que esté montado de una manera algo particular. Lo que es importante, porque yo he escuchado y escucho permanentemente las opiniones de la gente cuando dice, tenemos que hacer más test, más test, más test, test, test. Es correcto, nadie va a, digamos, en un mundo ideal, nosotros deberíamos como país tener la capacidad de hacer más test. Ahí también quiero dar una opinión al respecto, porque no se trata de hacer millones de tests, ¿no? O sea, hay que hacer test, hay que testear más, sí, seguramente, pero para hacer estos tests, que son los tests de biología molecular, se necesita primero un laboratorio que tenga ciertas condiciones, ciertos espacios.
que tengan no solamente un equipo para poder hacer los tests, sino también otros equipos que acompañan, que son especializados. Campanas de bioseguridad para extracción de muestra, necesitan una instrumentación muy especial, desde tener pues un refrigerador que mantenga los reactivos a 20 grados centígrados bajo cero dentro del laboratorio para no tener problemas de contaminación, muchas cosas. Y además de esto necesita personal que pueda estar de alguna manera calificado para realizar e interpretar las pruebas, porque hoy en día a veces también de pronto todos nos imaginamos que hacer un test es como encender una máquina y apretar un botón y que va a salir un resultado, y esto no es así, claro. particularmente en el área de biología molecular. Necesita un manipuleo muy importante, conocimiento, una interpretación, y para el proceso de validación de los resultados también, que seguramente les vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, es así que nos preparamos hace tiempo nosotros, y de hecho hacíamos, por ejemplo, enfermedades virales como la influenza, el H1N1, el H3N2, que han producido también epidemias, ¿no es cierto? O problemas como de pronto que producen meningitis por virus de herpes simple, de herpes tipo 6, tipo 5, cosas que antes no se diagnosticaban, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Hace unos 3 años empezamos con eso. Bien. Ahora, doctora, a ver, partamos descriptivamente, ayúdenos, ¿qué pasa? Llega una persona que tiene algún síntoma, que tiene la tos seca, que tiene fiebre alta, se acerca a un laboratorio, descríbanos el proceso, qué material debe tener el personal que le hace, cómo es el examen, qué es lo que se le saca, cómo se almacena, dónde se refrigera, cómo se traslada al laboratorio. Un poco descríbanos los pasos de una persona que tiene algún síntoma que requiere el test y cómo es que se procesa digamos, desde que llega la persona hasta que el laboratorio da el resultado. Tuto, enseguida paso a hacerte la descripción. Nada más quisiera, para empezar, que el público que nos está viendo entienda que hay 2 tipos de tests. Sí. Una manera de testear es encontrar al virus, ver el virus. Y con biología molecular se hace encontrando el RNA, el material genético del virus, físicamente en el lugar donde está infectando. La otra manera, que es una manera indirecta de testear, ¿ya?, es el determinar anticuerpos contra el virus. Los ¿Ya? antígenos virales. Los anticuerpos contra el virus, ¿ya? Así se llaman. Hay 2 clases básicamente y principales de anticuerpos que se forman contra el virus, los de clase IgG y los de clase IgM. Los de clase IgM se llaman anticuerpos de fase aguda porque aparecen en la etapa temprana de la enfermedad. Cuando ingresa un virus a nuestro cuerpo, nosotros empezamos a producir, primero, es como la tropa de élite de nuestro cuerpo, es el anticuerpo IgM, salimos a defendernos con nuestra mejor tropa de ese agresor. Inmediatamente después, el organismo forma un segundo tipo de anticuerpos, que es la tropa regular, los anticuerpos IgG, y estos anticuerpos IgG, en muchos de los casos, en la mayor parte de los casos, permanecen positivos en el organismo para toda la vida, porque eso se llama la memoria inmunológica. El cuerpo tiene una manera de defenderse y estar atento para un próximo ataque. Ese es el principio de la vacunación. ¿Ya? La existencia de esa memoria inmunológica basada en anticuerpos de clase IgG es lo que se llama la memoria inmunológica. Ahora bien, en el caso particular del coronavirus, lo que nosotros hacemos con biología molecular es la detección del RNA viral, del material genético del virus, ¿ya? Y eso se lo hace tomando muestras de los lugares donde el virus usualmente infecta. ¿Cuáles son los lugares de preferencia para tomar las muestras? El lugar, número 1 para el testeo del coronavirus es un hisopado nasofaringeo. Se utiliza un hisopo. Un hisopo es como un cotonete, vamos a decir así, fino, de dacron, delgado, flexible, de un material especial, y se toma la muestra introduciendo por el orificio nasal hasta el fondo, ¿ya?, de donde se conecta la cavidad orofaringea con la nariz, y es de ahí donde se extrae la muestra. Se puede usar otro tipo de muestra de manera, digamos, opcional, un lavado bronquial, un lavado broncoalveolar, pero eso ya se toma probablemente en condiciones hospitalarias, eso no se puede tomar de forma ambulatoria. En la calle, sí.
Este hisopo de Dacron, que es un material especial, el hisopo no tiene que ser de un material que contenga información genética. Por ejemplo, no podemos usar un hisopo de algodón porque el algodón tiene su propio material genético, Claro. es una entidad viva. Entonces, este hisopo de Dacron se lo tiene que colocar inmediatamente en un medio de transporte viral. Es una, vamos a decir, una pequeña solución que se encuentra en un tubo que tiene la particularidad de que va a preservar ese material genético del virus. ¿Ya? El momento en que esto se realiza, aparentemente, aunque no hay una... quiero también decirte, Tuto, que no te olvides, hace 6 meses no existía el coronavirus. Así Entonces, es. es bien complejo porque es una enfermedad o una patogenia que no tiene todavía estudios, no ha habido tiempo de hacer estudios. Entonces, no hay muchos estudios, pero se adaptan de manera, digamos, como una forma de deducción, si quieres, o inducción, el tratamiento que se da a otro tipo de entidades virales similares, ¿no? Entonces, aparentemente el virus, ya una vez que entra en el medio de transporte viral, quedaría inactivo, pero no hay prueba de que se inactive. Por lo tanto, este tubo que contiene el cotonete, vamos a decir así, el hisopo, Así es. ¿no? Con el medio de transporte y la muestra, debe ser llevado a un laboratorio. Y el laboratorista lo recibe en ciertas condiciones y solamente puede ser abierto después dentro de una campana de bioseguridad, que es una campana que tiene un flujo laminar de aire que evita que el operador tenga contacto con, digamos, el virus que se está manipulando para empezar a trabajar dentro del proceso mismo del test. ¿Qué es lo que se recomienda? Existen ya protocolos aprobados de que los operadores tienen que usar máscaras de protección N95, ¿no es cierto? Encima, barbijos quirúrgicos, deben usar lentes, ¿no es cierto? Pero los lentes de laboratorio que son sellados, no cualquier lente, no un lente como este, por ejemplo, Sí. que tenga espacios, deben usar un traje, una máscara de protección por fuera de estas máscaras que son de un material transparente. Deben usar un traje abajo y un mandil desechable encima y doble guante. Esto es Ya. lo que se recomienda. Retrocedamos un poco primero, Aldo, y vamos a después ver, entiendo, estamos hablando de los exámenes moleculares para detectar si hay malos bichos. Después hay otros 2 exámenes del IgM, IgG, el doctor Gamarra nos había comentado, que son para identificar a los anticuerpos que generamos para combatir a los bichos. Enseguida hablamos de esos otros 2. Todavía con el molecular, entonces, si yo voy al laboratorio, me traen el cotonete, digamos, es un palito como el que usamos con algodón para limpiarnos las orejas, solo que no es de algodón, es uno especial, me lo meten en la nariz, sacan ese material, lo ponen en el líquido. La persona que me está haciendo eso, ¿qué cuidados tiene que tener? ¿Qué equipos de bioseguridad debe tener? Se supone que tengo algo de tos o tengo algún síntoma que lleva a que me esté haciendo el examen. Entonces, el paso 1, la primera persona que está con el posible contagiado o el sospechoso, ¿qué bioseguridad requiere para meter el cotonete a la nariz y después guardar ese producto en un pequeño tubo con líquido? Justamente lo que te decía, Tuto, tiene que tener un traje de bioseguridad, ¿no es cierto? Que es como este mameluco, ¿no? Los mamelucos blancos que todos... No el de la campana, la persona que está frente a la La persona, persona que está al cliente. frente Muy bien. al paciente debe tener todo esto. ¿Por qué? Porque de repente al estimular la nariz, ¿no es cierto? De repente el paciente estornuda, tose y puede contaminar al operador, ¿no? Porque es probable que un paciente, por ejemplo, simple y llanamente con estar a 2 metros de distancia o 1 metro, Claro, 6 pies, dicen los gringos, sí. de distancia de ellos, no hay posibilidad de contagio, ¿no? Directo. Es decir, no es como te dijera, no es necesario que todos andemos con un traje de bioseguridad montado. Sí. Pero el operador, el técnico, el bioquímico que va a tomar la muestra, probablemente al estimular la nariz puede hacer que esta persona tosa, estornuda, es muy frecuente, y ahí contaminarse, ¿no? Te decía que una vez que él toma esto, pone el cotonetito en el medio de transporte viral. Nosotros hacemos regularmente la toma de muestras en los domicilios de las personas. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque
si estamos yendo a ver una persona que está sospechosa, no queremos que esa persona esté caminando por la calle, Claro, yendo de un circulando. lado a otro. No toda la gente tiene transporte, pidiendo de favor de repente que alguien lo transporte, que lo lleve, etcétera, etcétera, y en el camino contaminando, ¿no? Preferimos, les decimos, solamente hacemos la toma de muestra por... Ah, hacemos una cita a domicilio. Además, tiene otro propósito, Tuto. Es importante identificar dónde vive la persona. Esto está dentro de los protocolos de claro. epidemiología que se han dictaminado para hacer, y esto es correcto, así debe ser. ¿Para qué? Para que en el futuro, si es que el paciente diera positivo, se pueda Claro. identificar contactos y, bueno, Contactos, digamos. todos los factores de riesgo de las otras personas que han estado con Muy él. bien. Una vez que nosotros tenemos esta muestrita, te decía que el operador, que a propósito tiene el mismo traje dentro del laboratorio, ¿ya? El laboratorio nuestro tiene un control de aire, tiene un cuarto con presión de aire positiva, donde está entrando un aire, digamos, purificado, a través de un purificador, y hay una presión positiva, y tiene otra habitación donde tiene una presión de aire negativa para que todo lo que se produzca dentro del laboratorio salga y no contamine otras áreas del laboratorio, ¿ya? Ya. Bueno, a pesar de eso, dentro del laboratorio existe una campana de bioseguridad que hemos debido ver todos en alguna de estas fotos de laboratorio, que es una campana que tiene un flujo de aire, ¿no? De manera tal que el aire no sale hacia el operador, Está se queda cerrado. dentro, ¿ya? Y dentro de eso, el operador manipula la muestra, es decir, saca la muestra y hace la primera parte del test, que es extraer la muestra y colocarla con una solución donde se inicia un proceso de extracción del DNA viral, del material genético del virus. Al hacer eso, está inactivando la membrana del virus, la está rompiendo y el virus deja de ser viable. Ya esa muestra ya no puede contaminar nada. Sería, la muestra se vuelve, vamos a decir, pierde su capacidad Inofensiva. inofensiva. Inofensiva, sí. Pero toda esta parte, este primer proceso, tiene que hacerse en esas condiciones. Posteriormente viene el proceso de extracción, que se llama, porque de esta muestra hay que extraer todo el material genético, ¿no? Y una vez que se extrae este material genético, después esta muestra se lleva a un equipo de PCR. El PCR en tiempo real es, mucha gente lo ha debido escucharlo, todos lo mencionan. ¿Qué es el PCR en tiempo real? El PCR es la reacción de la cadena de la polimerasa. Resulta, Tuto, que el DNA o el RNA, de cualquiera de los dos, tiene capacidad de replicarse dentro de las células, ¿no es cierto? Eso pasa Sí, cuando una célula se divide. No sé si se acuerdan de las lecciones de biología del colegio, sí, que así es. ¿no? Así Se es. divide la célula y la mitad del DNA se queda en una vamos a decir que se produce la otra mitad automáticamente. Cada célula se queda con un DNA similar a la célula madre, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace en esta reacción de cadena polimerasa, se le da al RNA del virus todas las enzimas y las cosas que necesita para replicarse, y se lo hace replicar variadas veces, ¿ya? Solamente que, vamos a decir así, que ponemos un foquito, ¿ya? Que nos emite una señal luminosa, nosotros le decimos un cromóforo, ¿ya? Que cada que el RNA del virus se replica, nos manda una señal. Y esa señal la interpreta, la recibe un aparato y construye con eso una curva, ¿ya? Ahora, obviamente, para que esto suceda, tienen que haber tiempos, variaciones de temperatura, hay muchas condiciones, pero te lo estoy poniendo en sencillo. Y Sí. una vez que tenemos esos datos de la replicación, ¿no? Nosotros podemos saber si el material genético que estaba ahí es el de un coronavirus o es de cualquier otra cosa, ¿sí? Y ahí es que Ya. de esta manera podemos identificar. Y eso es básicamente lo que se hace. Interesante. Ahora, el dato que estabas aportando, el examen que le haces ya en la campana de seguridad con todos esos protocolos, el examen y el hacerlo reproducir y hacer este test, también mata el coronavirus. Es decir, él deja de ser tóxico, si se quiere. La muestra de la persona, asumamos que es positiva, tenía coronavirus, desde que le sacas de la nariz, la pones en el tubo, la llevas, tienes que tener los cuidados, pero al concluir el examen estás defenestrando al coronavirus y deja de ser un tema que requiere algún manejo especial después del examen. Correcto. Ya. Sí.
Sin embargo, todos los productos en los que se generan de residuos en los laboratorios deben ser manejados como muestras potencialmente infecciosas, porque hay protocolos, ¿no? Es muy difícil discriminar, entonces, para la bioseguridad dice mejor estar seguro y manejar como todo fuera infeccioso. Sin embargo, es correcto lo que tú dices, deja de ser infeccioso, ¿no? ¿Y cómo se procesa? Digamos, haces el examen, puede ser positivo o negativo. ¿Qué diferencia en el tratamiento posterior tienes de un positivo en coronavirus a un negativo? Ninguna, tiene que tratarse igual. Todas las muestras para desecharse deben tratarse de la misma manera, ¿no? Porque podría ser negativo para el coronavirus, pero imagínate que tenga influenza, ¿no? Claro. O sea, podría tener otra cosa, ¿no? Entonces, todas las muestras... Pero el examen molecular que estás haciendo es solamente para coronavirus. Solamente para el coronavirus, ¿no? Los exámenes, la tecnología que nosotros usamos es una tecnología que se llama multiplex. Nosotros podemos ver varios parásitos al mismo tiempo, o varios virus podríamos eventualmente ver al mismo tiempo. Te voy a compartir una imagen, te voy a compartir una imagen, no sé si es posible. Claro que sí, por favor. A ver, rápidamente. Este es básicamente lo que nosotros hacemos en el tubo. Este es el tubito que al final queda donde se realiza el PCR mismo, la replicación del RNA viral. Lo que nosotros hacemos es 3 genes del virus, o sea, 3 partes del material genético del virus, las amplificamos de manera separada, pero podemos verlas de manera simultánea. Por eso la tecnología que nosotros usamos es multiplex. Te decía, tiene pocos años de implementación. En el 2016 ha empezado a implementarse en el mundo. Nosotros lo hacemos desde el 2016 y tiene una serie de ventajas, ¿no? Y lo que determinamos son 3 genes, el gen N, el gen E y un gen que se llama RDRP, que son, digamos, para estar seguro, si tú quieres, de que lo que estás identificando es un coronavirus, ¿no? Nosotros identificamos 3 genes diferentes, 3 partes diferentes del virus. Yo quisiera compartir esta imagen también contigo, Tuto, un poco hablando de lo que hablábamos antes del tiempo que tardan las IgGs, el tiempo que tardan las IgMs en aparecer. Enseguida pasamos a eso. Okay. Terminemos la parte molecular, si se puede. Un par de preguntas más ya de logística de procesamiento. Entonces, si el test es la persona que va a domicilio, entonces hay una limitación de cuántos puede hacer al día en función al desplazamiento por la ciudad con el cotonete. En fin, es algo que podemos imaginar. Es casi cuánto tiempo tardas en ir a visitar un número de personas en la ciudad a lo largo del día. Pero en el laboratorio en sí mismo, asumiendo que no tienes limitación del número de personas, supongamos que tienes miles de personas que pueden ir a traerlas con los cotonetes, el examen, ¿cuál es la capacidad de procesamiento de laboratorio de ustedes en test de coronavirus por día, por ejemplo? A ver, cuando yo les explicaba, Tuto, de que tenemos un proceso de extracción, ¿ya? Este proceso de extracción es un proceso bastante tedioso, debe hacerse muestra por muestra, ¿ya? Nosotros estamos justamente como laboratorio privado importando, seguramente en unos 10 días acá vamos a tener un sistema de extracción automatizado, que eso nos ha de mejorar la capacidad. Pero con el sistema de extracción automatizado estamos hablando de aproximadamente 25 muestras por hora que podíamos nosotros extraer, ¿ya? Hoy en día, sin el sistema de extracción automatizado, digamos que podemos llegar alrededor de unas 30 a 40 muestras por día. Por día. Sí. Entonces, lo que haces, casi lo que haces por día vas a poder hacer por hora cuando tengas el sistema automatizado, que es a partir de cuándo. Un sistema automatizado de extracción. Ahora, es por eso, estas cosas es bueno conocerlas, porque a veces nosotros nos imaginamos que, pero si compran más reactivos, ¿ya? Sí. Entonces vamos a hacer más pruebas. Si en vez de hacer 50, haremos pues 1000 al día. No es tan así, Tuto. Es importante que la gente sepa, y en esto yo quiero, digamos, de alguna manera, felicitar a mis colegas que trabajan en las instituciones públicas y también a la gente del ministerio, porque ha hecho verdaderamente un esfuerzo para implementar todo esto de algo que no había. No habían en Bolivia laboratorios, una red de laboratorios de biología molecular, Tuto, que tenían esta capacidad de resolución.
lo que se hacía para influenza, ¿ya? Que es una cosa muy parecida, o sea, hace exactamente lo mismo para influenza, pero como la influenza no era, digamos que no era tan peligrosa, no ponía en riesgo nuestras vidas aparentemente, no le hemos dado importancia durante 14 años a montar tecnología, a preparar gente, a tener funcionarios que conozcan, bien pagados, por cierto, que conozcan y que tengan los equipos y las campanas, y etcétera, 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 en los centros de referencia, en los laboratorios públicos del país. Nosotros lo hemos hecho esto porque, bueno, hemos hecho esto porque digamos, era la inquietud nuestra que creemos que es el futuro, Claro. pero estoy hablando del sector público. El sector público no se hizo antes. Entonces, es grave lo que ha sucedido cuando nos enfrentamos a una pandemia como esta, donde queremos, cuando ya el río está llegando, cuando las aguas están llegando, queremos armar un reparo para proteger nuestra casa. Esto prácticamente viene siendo una tarea titánica, porque no tienes los recursos humanos. Los colegas nuestros, y yo aquí quiero aprovechar para decir, las colegas del Centro de Referencia Cuchamba, no sé si tienen realmente todas las condiciones de trabajo, porque no las tenían, pues. ¿No? Han tenido que meterse inmediatamente a hacerlo. La gente lo está haciendo, a pesar de muchas limitaciones que habían de antes. El otro tema que es aquí importante, Tuto, es que si hoy en día tú quieres comprar 10 equipos como los que tenemos nosotros para hacer más, digamos, ser más eficiente, no te los van a entregar probablemente en septiembre, porque la demanda en el mundo, o sea, no solamente Sí, nos sí, está pasando a nosotros, es alta. Nos hemos claro. acordado de esto, lamentablemente, cuando, ¿no es cierto?, todo el mundo está pasando por una situación similar a la nuestra y los países están demandando lo mismo que nosotros. Hoy en día es difícil conseguir desde los tips son las puntitas que utilizan las Sí. pipetas, que en este caso son tips especiales, tienen que ser con un filtro y libres de RNA, cuestan el doble, el triple que cualquier tip especial. No fabrican todos esos tips. Pero hoy en día hasta conseguir tips en el mundo es complicado, porque todo... Pregunta sobre eso, Aldo. Esta clase, el TIP, el químico, los reactivos, todo eso, ¿de qué lugares se compra y quién tiene disponibilidad ahora? ¿Qué países están fabricando esto? Rápidamente, tú necesitas los kits del PCR, necesitas los kits de extracción, necesitas tips, necesitas tubos, necesitas los hisopos de Dacron y los medios de conservación viral básicamente para poder procesar, además del equipamiento, ¿no? Antes habían 4 o 5 compañías en el mundo famosas que producían porque, bueno, tenían el liderazgo, ¿no? A nivel mundial, tú sabes. Hay una compañía que se llama Copan, que es una, por ejemplo, la que provee de los hisopos de Dacron. Pero hoy en día, a partir de ¿De la... dónde? Pero si podrías volver a ponerte tú entero en la pantalla. Ahí, gracias. Esta compañía Copan, ¿de dónde es, Aldo? ¿De qué lugar? Copan, si no me equivoco, es europea, pero tiene varias filiales en el mundo, ¿no? Tiene Ya. varias filiales en el mundo, en Estados Unidos y también en el Asia. Pero a partir de la emergencia del coronavirus, muchas empresas asiáticas han empezado a fabricar algunas de estas cosas, ¿no? Que antes no Ya. fabricaban. Ojo. Es decir, lo que ha Así pasado es. en el mundo, tú has revolucionado, pues, No, es todo, ha o cambiado todo. sea, hay empresas, lo hemos visto, empresas de que fabricaban vehículos estaban haciendo respiradores. Lo mismo ha Así es. pasado en esto, ¿no? Que muchas empresas ante la demanda han empezado a fabricar cosas. Y este es el otro tema que también es bueno tocar cuando se habla de los test. No todos los test, no cualquier test o cualquier fabricante tiene la capacidad de producir test confiables. Ha habido Así es. problemas en España, ha Sí, habido sí. problemas. En España fue que compraron cientos de miles de test falsos, ¿no? Que no servían. Exacto. Y aquí es donde viene quizás una consideración que es importante también hacerla, querido Tuto. ¿Qué pasa si imaginariamente yo hoy testeo a 100.000 personas en Bolivia? Imaginariamente. Probablemente voy a detectar, sería lo esperable, digamos que voy a detectar más casos positivos que estén, Claro. digamos, casos asintomáticos. Es probable. Pero probablemente de aquí a una semana la realidad va a ser otra. Tuviera que volver a testear a las mismas 100.000. Así es. Y de aquí a otra semana, otra vez. Entonces, cuando hablamos de más tests, lo que hay que entender también es que se debe administrar con ciertos criterios este tema de los tests. Y es algo que en algún momento, cuando el señor ministro dijo que había una cierta restricción, quizás fue mal interpretado, quizás las palabras no fueron las correctas, pero es lógico que tiene que haber un proceso de tamizaje antes del testeo. Sí. Porque si no, vamos a hacer un sistema de salud inviable, no vamos a poder
ok, estoy diciendo, si imaginariamente podríamos hacerlo, vamos a hacer un sistema de salud inviable, no podemos testear cada mes a 1 millón de personas. No nos va a dar la plata. ¿No? Ahora, una pregunta, Aldo, tú hablando de esto. Porque claramente, y no me estoy comparando con Corea del Sur, ni con Taiwán, ni con Alemania, que son países que están muy por encima nuestro, sino cuando uno compara la cantidad de test moleculares que se está haciendo en Bolivia comparada con la región, estamos muy por debajo hasta de países como Guyana, Paraguay, Argentina. Eso es porque no tenemos suficiente de las cotonetas, los reactivos, o los laboratorios, o la infraestructura sanitaria en general del país estaba rezagada por 14 años de la forma que se ha manejado el país en relación a otros. ¿Qué es lo que ha llevado a que otros países de la región estén haciendo más test que nosotros? La infraestructura sanitaria que se tenía pre-coronavirus, se han movido antes en comprar los exámenes. ¿Cómo explicas la diferencia que se ve en la región del número de test por millón de habitantes? Yo creo que tiene que ver con la infraestructura sanitaria, definitivamente, porque, a ver, recuerda, Tuto, que cuando empezó este problema, solamente un laboratorio estaba en capacidad de hacerlo. Cenetrop, Cenetrop de Santa Cruz. Entonces, y probablemente el Cenetrop tiene un sistema, un equipo parecido al nuestro, más o menos, o sea, sus capacidades reales de procesamiento, digamos, en el mejor de los casos, teniendo más gente, más equipos, quizás duplican o quizás triplican lo que nosotros hacemos como laboratorio privado, pero eso es todo. Eso es todo. Entonces, y cuando estamos hablando de la infraestructura sanitaria, Tuto, no estamos hablando solamente de los laboratorios con la campana, con esto, con el otro, con una pipetita. Se manejan volúmenes, pero pequeñitos, un microlitro, 2 microlitros, cosas bien pequeñitas. Necesitas son cosas, digamos, no son cosas muy complejas, las hay en el mundo, pero son cosas que hay que tener, instrumentos pequeños que hay que tener. Hay muchas cosas que tiene, y además de eso, el personal, Tuto, necesitas la gente que vaya a hacer eso. Preparado, sí. Entonces, si nosotros no teníamos la infraestructura sanitaria para una cosa parecida a esta, querer habilitarla en poco tiempo realmente hace una tarea titánica. Sí. Y quiero decirte aquí que ha habido mucha gente que ha participado, tratando de colaborar. Nosotros lo hemos hecho, mi hijo ha participado y está participando, colaborando allá en La Paz, con todo lo que puede, digamos, porque es un momento en que esta crisis nos está tocando pues a todos, ¿no? La cosa es bien seria. Y no se trata aquí de, digamos, de echarle la culpa a Pedro, a Sancho o a Martín. Bueno, no. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada, tenemos que ver cómo le vamos a hacer. ¿Cómo se avanza? Y esto es un poco lo que compromete ahora, Tuto. Sí, no, en esa línea y en áreas del tiempo, comprendemos este es el test molecular, que es el que ve si hay estos malos bichos del coronavirus a través de la nariz o de la garganta de la persona y está sujeta a este examen que has dicho, que tiene estas limitaciones, que se va a poder incrementar un poco la capacidad de testeo. Y mencionabas lo que habíamos conversado en un par de otros programas con doctor Gamarra, que nos explicaba de los otros exámenes. Digamos que este test molecular es el que descubre si una persona, digamos yo me infecto, del momento que me infecto hasta el final del proceso, 14, 15 días, me descubre si tengo los malos bichos. Pero tú decías que hay los otros dos exámenes del IgM y del IgG, digamos, el IgM, los anticuerpos iniciales, los primeros que salen a protegerme de estos malos bichos que se generan, si recuerdo bien lo que dijiste, entre el día 7 y el día 14, y después de los IgMs, ya los IgGs, los soldados permanentes que han luchado y que se han quedado ya en el cuerpo como para luchar por el resto de mi vida contra estos malos bichos. Esos IgM, IgG, si los he descrito mal, corrígeme y un poco explícanos cómo se hacen los exámenes para ver si el paciente está generando estos anticuerpos, son más rápidos, son más baratos, son más sencillos y qué limitaciones tienen los exámenes de segundo y tercer nivel de anticuerpos IgM y el IgG. Muy bien, Tuto. A ver, el detectar anticuerpos clase IgG, tú lo has dicho muy bien. Primero aparecen a partir del día 7.5 días, es creo uno de los 7.6 días, uno de los promedios que se está manejando, aparecen los anticuerpos clase IgM y posteriormente, después del día 14, aparecen los anticuerpos IgG. Detectar los anticuerpos podría verse como un sistema más barato y más práctico, digamos así,
para determinar la enfermedad. Dos problemas. El primero, este periodo de ventana, así se llama técnicamente, desde el día del contagio hasta el día 7, es muy complejo determinar. Es decir, yo no puedo saber si ayer, cuando fuiste a comprar naranjas, te contagiaste y estás en periodo de ventana. Es bien difícil, ¿ya? Entonces, claro, el valor como investigación no es muy bueno del test, ¿ya? Por el periodo de ventana de los 7 días. El segundo elemento, yo supongo que me das, testeamos y me das un anticuerpo IgG positivo. Me queda la duda si sigues teniendo el virus o no. Yo sé que tienes anticuerpos. Puede ser que tu cuerpo ha vencido al virus, pero claro, no, que todavía lo tengas. Entonces no sabemos si puedes transmitirlo o no. Ese es el otro problema. Desde el punto de vista de la epidemiología. A ver, perdón, aquí la aclaración. El IgM que aparece del día 7 al 14, si doy positivo para ese anticuerpo, por definición prácticamente, según te entiendo, estoy todavía con el coronavirus. Sí, el IgG que es, debería ser así. El IgG que a partir del día 14, ese es el que no es tan seguro o definitivo. Si me haces el examen del IgG, que son los guerreros que han derrotado al coronavirus, no puedo presumir que lo han derrotado y extirpado, sino es posible que todavía tenga coronavirus. ¿Entendido bien? Existen las dos posibilidades. Que lo tengas, el virus todavía, y tú puedas transmitirlo, o que ya vayas derrotado. Una de las dos. Perfecto. ¿Y cómo se hacen los exámenes? ¿Para esto son diferentes? ¿Es el mismo? No, la metodología es la misma, se puede hacer simultáneo. Ahora bien, la forma de hacer el examen, hay muchas formas, ¿ya? Las pruebas de ELISA, han debido escuchar, la población ha escuchado ELISA, es una técnica, es como decir, una metodología para realizar, es una de las técnicas más conocidas. Hay variantes de la ELISA, la fluorometría, la inmunofluorometría, la quimioluminescencia, varios variantes así de una técnica de ELISA. Y también hay las pruebas rápidas, que son similares a las pruebas de embarazo. Cuando tú ves esas pruebitas de embarazo, ¿no es cierto? Que en realidad lo que se busca es una reacción antígeno-anticuerpo, que es un anticuerpo que busca la hormona, por decir, y genera una rayita ahí con una sustancia que le da color, y tú puedes ver si es positivo o negativo. Ahora, este es otro de los interrogantes que queda. Hoy en día, el tiempo, hace 6 meses no había coronavirus, no ha sido suficiente para validar de manera científica a todos los productores de estas pruebas. Nosotros tenemos proveedores de reactivos muy conocidos, de marcas muy conocidas en el mundo. Habíamos pedido estas pruebas de anticuerpos hace 2 meses aproximadamente, como laboratorio. Estaban en camino, tenían que llegar hace 10, 15 días atrás. El fabricante nos ha mandado una nota diciendo que ya no nos va a vender, porque aparentemente han tenido un problema que han detectado. O sea, ¿qué quiero decirte, Tuto? Lamentablemente, el tiempo que ha transcurrido no nos ha permitido hacer evaluaciones muy, digamos, esmeradas y muy, digamos, concretas de las pruebas, si realmente están funcionando bien o no. Es decir, el productor que ya te había hecho la venta determina en el camino que el examen no tenía la validez necesaria. Algo encontraron y me dicen, no, ya no te lo puedo vender. Porque entonces, tú no tienes hasta ahora exámenes rápidos ni de IgM ni de IgG. ¿En Bolivia alguien tiene? No sé, nosotros solamente porque somos un laboratorio de nivel 3 y acreditado por el CEDES, nosotros no trabajamos con pruebas que no son validadas. Hoy en día he visto un reporte de que la FDA ha validado 7 marcas recién. Sí, así es. La FDA es la agencia de Estados Unidos que ha validado los exámenes esos. Que han validado 7 marcas. Cierta confianza, digamos. Sí. Obviamente han debido hacer un estudio. Insisto, son estudios bien cortos, no son los estudios tradicionales que se hacen para validar, ¿no? Los procesos de validación de FDA normalmente tardaban 1 año, 1 año y medio, hasta 2. Pero ahora, por la emergencia, están haciendo las cosas más rápido. O rápido, sí. Pero digamos, bueno, de todas maneras, nosotros vamos a tratar de contactarnos con esos proveedores. Imagínate que esos test validados van a tener hoy una demanda espectacular en todo el mundo. Así es. ¿Y cómo serían, digamos, el día que puedan llegar? ¿Cómo son? No son con la cotoneta, la nariz. Son de sangre. Son de sangre. Te pinchan una muestra el dedo. de sangre, ¿no? Sí. Y lo que yo voy a buscar es los anticuerpos que estén circulando en tu suero, en el suero sanguíneo del paciente, ¿no?
¿Y qué diferencia el examen del IgM, de los soldados anticoronavirus del día 7 al 14, de los IgG, de los anticuerpos permanentes? ¿Que el Sí, examen es diferente o...? en la técnica se utiliza un segundo anticuerpo Ya, anti-anticuerpo, ¿ya? Es un poco... está bien. Doble negativo para que vea, ya entiendo. Sí, Sí, se utiliza, yo busco un anticuerpo, entonces fabrico en el laboratorio, se fabrica con ratones, con cerdos, con varias cosas, fabrico, ¿ya? Ah, un anticuerpo anti-anticuerpo, ¿ya? Para poderlo, digamos, agarrar y revelar, si tú quieres, ¿ya? ya, Esas pruebas tienen tres fases. Una fase es la captura de lo que tú quieres determinar. La segunda es un revelado a través de algo que te produzca una señal analítica, un cambio de color, una reacción luminescente, lo que sea, que tú puedas ver, puedas darte cuenta el momento en que el segundo anticuerpo ha atrapado al anticuerpo, te mande una luz y te diga, ya lo atrapé, aquí está, ¿no? La señal analítica se llama. ya, Entonces, los test por eso dependen de la calidad de esos antianticuerpos que se producen, ya. porque eso hay lugares donde se producen, hay laboratorios especializados que producen eso, depende mucho de esa calidad y depende de la sensibilidad y la especificidad que ese anticuerpo que ha sido creado para encontrar al otro anticuerpo tenga a tiempo de hacer una reacción in vitro, ¿no? Entonces, Ya. bueno, esos que evalúan a lo largo del tiempo. Y hoy en día tenemos, como te decía ayer, 7 marcas que dice que la FDA las está autorizando. Vamos a estar detrás de eso para conseguir esas pruebas, porque creo que tienen valor desde el punto de vista epidemiológico de control, ¿no? Pero Claro. bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Tenías un cuadro, dijiste algo del IgM, IgG, Rápidamente, nos iba a hacer un screen, iba a compartir una pantalla ahí con nosotros sobre es esto. esta la pantalla que quiero compartir con ustedes. No sé si la tienen ya. ¿La tienes? No, todavía no, yo todavía no, no sé. Déjame ver. Entonces, ponemos así rápidamente, te comparto este cuadrito. Y es esto, Ahora sí, ya, ¿no? ya, Es más o menos lo que pasa. Del día 0 al día 14 hay un periodo de incubación donde entre 3 días y medio a 4 ni la prueba de PCR de la nariz nada. ni Ya, nada te puede detectar. O sea, si tú te has contagiado ayer, sí. digamos, yo hoy día No hay, probablemente voy a poder decir si si estás me he con... contagiado ayer, no hay un examen en el mundo que pueda al día siguiente decir si tengo No, coronavirus. no hay. Obviamente depende de la cantidad de... Si Sí, alguien te ha estornudado en plena nariz y te ha metido sí, tal cantidad de virus que te claro, producen sí, síntomas, probablemente se pueda ver, pero ya, estamos hablando de normal. promedio, ¿no? Del día 3 y medio, 4 para adelante, nosotros podemos con biología molecular, que es esta línea roja, Ajá, hasta que mientras tú tengas al virus, nosotros lo podemos detectar, ya, ¿no? Se supone que si imaginariamente el día 14 tú has vencido al virus, ya no vas a tener el virus, tiene que dar negativo. Pero claro. es importante que sepan también que han habido casos de más de 24 días que las personas que se han contagiado han seguido teniendo el virus y han sido capaces de transmitir más de 24 días. Y las pruebas rápidas son esta línea azul, salen recién a partir del día 7 y medio, 8, depende un poco de los fabricantes, lo que te están ofreciendo los fabricantes. Las pruebas Sí, rápidas son las pruebas que buscan los anticuerpos, IgG o IgM. Entonces hay un periodo de ventana que se llama, que es todo ya, este espacio del día 0 al día 8, sí. que es el que verdaderamente importa en términos de controlar la propagación del virus. Ya veo. Eh, Y bueno, esta línea azul, perdón la pregunta, veo, según decías antes, el IgG, IgM, la diferencia es que el IgG dura hasta el día 14 y de ahí muere. Perdón, el IgM es el sí, intermedio, el día 14 se acaba, el IgG es el que sigue hacia adelante, ¿es así? aquí demuestro, aquí está, este es el cuadro, ¿ya? Ya, ¿No? Aparentemente hay un periodo asintomático que vamos del día 0 al 5, que te lo estoy mostrando por aquí, ¿no es cierto? ya, Y hay una aparición de los anticuerpos IgM que dice, toman acá como referencia, digamos, el día 7
que empiezan a subir en concentración y van bajando, van desapareciendo y que deberían desaparecer definitivamente el día 21. En tanto que los anticuerpos IgG se empiezan a producir a partir del día 14 y aparentemente, bueno, no sabemos cuánto tiempo pueden permanecer porque, bueno, te digo, es media coronavirus, ¿no? Pero... Sí, sí, perdón, una pequeña caída del teléfono por no acercarme a mirarte mejor. Ya estamos bien. Entonces, hasta ahora se sabe que, digamos, los anticuerpos IgG permanecen desde el paciente más antiguo, ¿no? Vale decir, desde diciembre. No sabemos, nuevamente, o sea, es una enfermedad nueva, entonces seguramente a lo largo del tiempo sabremos realmente cuántos tiempos permanecen en sangre dosificables, en una cantidad que tú puedas dosificar, que tú puedas saber, puedas detectar, ¿no? Ese es el cuadro. Déjame, antes que tenemos muy poco tiempo, Aldo, pero estoy ajustando la cámara, unas cuantas preguntas que nos están llegando. ¿Cuánto cuesta el test? Dice aquí va y pareja, ¿cuánto cuesta el test? En el sistema público te lo hacen gratis, pero ¿cuánto cuesta el test, el molecular? Nosotros cobramos 680 bolivianos, querido Tuto, por el test molecular, ¿no? Otra pregunta acá de Jean-Pierre. ¿Por qué, doctor, dice, por qué se hace tan pocos tests cuando la OMS recomienda como medida principal la mayor elaboración de tests? ¿Por qué no hacemos más tests? Creo que has hablado de eso, pero si quieres agregar algo, es una pregunta de Jean-Pierre. Nada más que creo que estamos en camino, Tuto, por lo que tenemos nosotros, por lo que conocemos, y hay, es decir, se está invirtiendo bastante en términos de equipos, infraestructura, y además en diferentes localidades, ¿no? No podemos tener solo en el eje troncal. Claro. Así es. Y obviamente sé que la próxima semana creo que están yendo ya a Tarija a instalar y cosas así. Así es. Imagino que eso montar esa infraestructura ha de mejorar la eficiencia de todos nosotros como país para producir. Sí, y para quizás recapitular a la que hacían la pregunta, tú hablabas de que hoy, sin el sistema automatizado, puedes hacer alrededor de 25 a 30 al día, tú, hoy día, en el laboratorio. Y con el automatizado de aquí a 2 semanas, vas a poder hacer, digamos, que trabajes 10 horas al día, entre 250 a 300 por día. Vas a multiplicar casi por 10 tu capacidad, es así, en tu laboratorio. Así es. Tuto, esto ha sido una suerte mía, porque nosotros, fuera del coronavirus, habíamos previsto la compra de este equipo por todo lo que hacemos en biología molecular. Si hoy en día yo quiero comprar ese equipo, de repente no lo consigo. Sí, ya veo. Has tenido justo a tiempo. Entonces, ¿es solamente tu laboratorio que va a estar automatizado? ¿Los otros de Cenetrop en Santa Cruz o el de Inlasa en La Paz no van a tener esta capacidad? Desconozco si tienen sistemas automatizados. Hasta donde yo sé, creo que no. Tal vez el Cenetrop, pero desconozco. Sí. Una última pregunta acá. Dice, una vez que me realizan el test, que lo llevas a la campana, ¿cuánto tiempo tardas en decirme positivo o negativo? A ver, esa es una buena pregunta, Tuto. Normalmente se puede dar los resultados, digamos, podríamos hacerlo técnicamente en 5 horas, ¿ya? 5 a 6 horas. Pero hay que entender que este es un ensayo, ¿no? O sea, y a veces se usan controles, se usan validadores, a veces esto necesita que tú repitas, hagas una revisión de los datos, etcétera, etcétera, y esto puede llegar a tardar. Nosotros damos los resultados entre 12 a 18 horas después, ¿no? Dependiendo también la hora de la toma de muestra, porque esto hay que programarlo. No es lo mismo que yo te tome la muestra a las 8 de la mañana o que tome a las 6 de la tarde, digamos, ¿no? Si lo tomo a las 6 de la tarde, lo voy a programar al día siguiente. Muy bien. ¿Tú respondes directamente a la persona o cuáles son los protocolos? ¿Le dices al CEDES y el CEDES se contacta con la persona? ¿Cómo funciona eso? A ver, nosotros informamos al CEDES, ¿no? Obviamente tenemos que informar a la persona porque no te olvides que la ley dice que la persona es la dueña de su información. O sea, si tú te haces un examen, el dueño de la información del resultado del examen es tú. Sin embargo, en casos como este, que es una enfermedad epidemiológica, una pandemia, se debe informar. Hay un proceso de llenado de ficha epidemiológica. Muy bien. Bueno, gracias. Hola, hola. Hola, hola. Creo que lo perdí, Aldo. Hola. Y se reporta y es un procedimiento. Hola, Tuto. Sí, te perdiste un ratito, pero te escuchamos otra vez la última parte. Aprovechando tu tiempo, como dicen en el fútbol, en descuentos, la última pregunta. Durante ese periodo
inicial que mostrabas en el cuadro del día 1 al 4, desde que te contagias hasta el día 5, donde te pueden detectar, todavía no te pueden detectar en ese periodo inicial, señalabas, pero puedes contagiar, es la pregunta. Si no me puedes detectar, pero yo sí ya lo tengo y lo puedo contagiar. A ver, tampoco hay cosas muy concluyentes sobre esto, querido Tuto, pero vamos a usar el razonamiento. Si tú tienes virus en tu tracto respiratorio, yo lo puedo detectar. Si no lo puedo detectar, es porque no tienes virus y probablemente no vas a contagiar. ¿Me explico? Ya. Ajá, ya, claro que sí. Entonces, se dice que entre el día 1 al 3 de que la persona se ha contagiado, no se detecta, pero tampoco contagia. Yeah. No es concluyente, pero digamos, lo que Digamos se que es tiene el hasta ahora razonamiento. indicaría que si no me lo puedes detectar, todavía no soy un foco de contagio ambulante. Sí, es que hay que entender que el proceso, cómo entran los virus al cuerpo por diferentes mecanismos, ¿no? Penetran a través de las células, evidentemente a través de receptores, de ahí tienen que entrar al sistema reproductor de la célula y utilizar su información genética para reproducirse dentro de las células, etcétera. O sea, hay un proceso y eso toma un tiempo, ¿no? Dependiendo de los virus, el procedimiento de ingreso y de infectación de las células es diferente. Entonces, hay un proceso. Entonces, probablemente cuando tú contagias es cuando ya los virus han entrado a tus células del epitelio y se están reproduciendo en esas células y tú estás eliminando virus. La última de parte mía, no de la gente, es interesante lo que señalas de que tendrás, ¿en qué día vas a tener el sistema automatizado? Decías 2 semanas, tipo 10, 12 de mayo, ¿cuándo vas a tener funcionando el laboratorio automatizado? Espero que en unos 15 días, sí. Yeah. Pero y en ese momento tendrías una capacidad de testeo por día que es más de lo que se viene haciendo como país entero. Me parece que es un aporte significativo. Resolviendo el problema que tú anotaste muy bien, que es el tema logístico de la toma de muestras, querido Tuto. Claro, de tener los muestreros, los que salgan a recoger. Correcto, sí. Muy bien. Bueno, gracias Aldo, te agradezco mucho haber esta hora en este 26 de abril, haber compartido con nosotros. Queríamos hablar de los famosos test con alguien que los hace y que los viene haciendo hace tiempo para para otros virus, para otros temas. Entendemos que el coronavirus es absolutamente nuevo, ha requerido adaptar a que todos nos adaptemos, que todos respetemos la cuarentena, que todos paremos la propagación, pero queríamos indagar sobre la forma que se hacen los test, los moleculares, para ver quién tiene el coronavirus, y después los otros dos que has tocado, los que detectan si tienes anticuerpos, que la persona está generando guerreros en contra del coronavirus, los de corto plazo, los que viven mientras vive el coronavirus y los que quedan en el largo plazo. Y creo que es muy importante que nos haya explicado estos 3 tipos de exámenes, cómo se los hace, sobre todo el molecular que tenemos ahora, qué cantidad se puede procesar, ilustrativo para la gente que nos está viendo. Te agradezco infinitamente, Aldo, el haber compartido con nosotros, a ti, a tu familia. Sé que es un gran emprendimiento familiar, con una gran cantidad de maestrías y doctorados. No sé si en tu familia si cuentan los maestrías y doctorados en bioquímica, creo que salen por docena, pero te agradezco el haber compartido con la gente esta tarde. Muchas gracias. Gracias.